tinieblas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El Imperio Romano proporciona el contexto histórico para las palabras y obras de Jesús. Y si no se tiene en cuenta dicho contexto, gran parte de lo que sabemos o creemos saber acerca de Jesús sería inescrutable. Jesús hablaba de la ley de Dios. Hablaba del alivio y esperanza para los pobres, los desposeídos y los desheredados. Hablaba con mucha gente que encajaba en esta descripción y les decía que Dios iba a hacer algo para remediar la situación, que Dios ya estaba haciéndolo en aquel momento. Las palabras de Jesús de un reino mayor que el de Roma cautivaban a sus seguidores. Pero la sorprendente afirmación de sus discípulos de que Jesús era literalmente el Hijo de Dios ofendió a muchos. Y sus exigentes términos amenazaban con destruir miles de años de tradición social. No penséis que he venido a poner paz en la tierra. No vine a poner paz, sino espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre y a la hija de su madre. Incluso la gente de su propio pueblo se sentía ultrajada. Echaron a Jesús de la aldea. Lo llevaron hasta un acantilado y amenazaron con tirarlo a él. Pero escapó. Su ministerio continuó avivando el fuego. Jesús decía cosas sorprendentes. Por ejemplo, a un joven que se acercó a él y le dijo: quiero seguirte, pero antes debo enterrar a mis padres. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme a mí. Eran palabras provocadoras en un periodo en el que la responsabilidad filial de un hijo de enterrar a sus padres era fundamental. Por el año 33, Jesús viajó a la ciudad de Jerusalén con motivo de la Pascua. Se unió a los muchos peregrinos que habían llegado de todo el mundo. Peregrinos que llegaban con dinero extranjero, buscando animales para sacrificar en el templo de Jerusalén. Jesús estaba horrorizado. Él creía que el comercio profanaba el lugar sagrado. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas. Y haciendo un azote con cuerdas, los arrojó a todos del templo. Derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre una casa de contratación. El estallido de ira enfureció a los líderes religiosos, pero lo que aún era peor, amenazaba con desequilibrar la precaria estabilidad política impuesta por Roma. Jesús fue detenido, probablemente por subversión política. Para Poncio Pilatos, el gobernador romano, la sentencia fue evidente: crucifixión. Creo que es importante considerar la historia de Jesús desde el punto de vista romano. ¿Qué significaba la crucifixión de Jesús? Significaba que justamente mediante un proceso justo se habían librado de un agitador político, un delincuente, manteniendo así la paz romana, la estabilidad y el orden social. ¿Pero qué hicieron los cristianos? Le dieron la vuelta y convirtieron a este delincuente, a quien los romanos justamente habían condenado a muerte, en su héroe y su Dios a quien adoraron. Los romanos lo entendieron. Los romanos reconocían la subversión política en cuanto la veían. La decisión de ejecutar a Jesús fue el comienzo de una religión que un día subsumiría al Imperio Romano y tendría resonancia durante milenios. Pero el hombre que ordenó la crucifixión cayó rápidamente en desgracia. La mala administración de Poncio Pilatos pronto llevó a Judea al borde de la revuelta. El gobernador romano tuvo que volver a Roma tras haber fracasado en su tarea. Sin embargo, el destino le ahorró la censura imperial, ya que cuando emprendió el camino de Roma, Tiberio falleció. En los baños no hay forma de escapar de Menógenes.
Si coges unas toallas, él dirá que son más blancas que la nieve, aunque es posible que estén más sucias que el regazo de un bebé. Mientras te peinas los cabellos que te quedan, él te dirá que te pareces a Aquiles. Lo elogiará todo, se maravillará ante todo hasta que, agotado por sus aburridos esfuerzos, le invites a tu casa. Las bufonadas de los romanos, conscientes de su clase social, encantaban a los antiguos humoristas. En algunos círculos, conseguir mediante engaños ser invitado a la mesa de un hombre rico era un ritual cotidiano. No conseguirlo, la desgracia social. Mi amigo jura que jamás ha cenado en su casa, y es cierto, no come a menos que le inviten. La cena era un acto casi artístico. Los romanos de clase alta se recostaban en divanes y eran servidos por esclavos. Disfrutaban de la música, la poesía y una gran variedad de manjares. Pero los romanos más modestos disfrutaban de pasatiempos más humildes, como muestran las pintadas garabateadas hace 2000 años como diálogos cómicos. Posadero, quiero pagar la cuenta. Me debes una moneda por el vino, una por el pan y 2 por haberlo disfrutado. De acuerdo. La muchacha que has traído cuenta 8 monedas. Sí. Y el heno de tu mula son 2 más. Esa maldita mula será mi ruina. En el año 37, el imperio gozaba de un ambiente más alegre, ya que Calígula, de 25 años, se había convertido en el emperador. Al asumir el poder, Calígula satisfizo los deseos del pueblo romano, o debería decir de todo el mundo. Calígula había sufrido las intrigas palaciegas. Siendo el único superviviente de un padre muy carismático y la antigua mascota del ejército de Roma, muchos esperaban que aportara una nueva energía a la triste ciudad. Al principio, Calígula estuvo a la altura de las esperanzas. Llamó a los exiliados y presidió una hoguera en la que ceremonialmente quemó las transcripciones de los juicios por traición de su predecesor. Pero pronto Calígula empezó a mostrar una conducta excéntrica e inquietante. 2 años después de haber asumido el poder, condujo su ejército al norte. Cuando llegó al mar, el emperador se preparó para invadir Britania, la tierra que se le resistió a Julio César. Luego, inexplicablemente, Calígula ordenó a las legiones que recogieran conchas de mar. ¿Qué ocurre cuando Calígula va hasta el Mar del Norte y empieza a recoger conchas de mar? Calígula había estado seriamente enfermo el año anterior. Es posible que padeciera alguna enfermedad como encefalitis. También hay razones para creer que la familia era portadora de alguna enfermedad hereditaria y que Calígula padecía lo que hoy llamaríamos trastorno bipolar. La tiranía descendió sobre Roma a medida que los caprichos de Calígula se convirtieron en auténticas abominaciones. En cierta ocasión, durante un ritual sagrado, Calígula tenía que ofrecer un animal a los dioses. Pero al levantar el mazo para matar al animal, por capricho lo dejó caer sobre un sacerdote que estaba a su lado. El hombre murió al instante. Calígula vestía togas de seda adornadas de pedrería. Obligaba a los senadores a arrastrarse por el suelo y besarle los pies. Abiertamente seducía a sus esposas en las cenas y en los postres comentaba el comportamiento sexual de las mujeres. No hay duda de que Calígula era un hombre raro, grotesco, y es muy posible que clínicamente loco. Su reinado muestra los peligros de la monarquía hereditaria, del sistema que había fundado Augusto. La monarquía militar de Augusto funcionó, no hay duda de ello. Pero su peligro radicaba en que si se empleaba un sistema hereditario, no se podía garantizar que el gobernante fuera eficiente. Y sin duda, en el caso de Calígula, encontramos un emperador que era un desastre. El desastroso Calígula puso a la élite romana de rodillas y a otros súbditos romanos al borde de la desesperación.
en Roma, al otro lado del